o los autos ICE, Internal Combustion Engine, son los autos que conocemos común y corriente, pueden ser parcialmente cero. ¿Cómo hace un sistema de motor de combustión para ser parcialmente cero en alguna aplicación? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cómo hace un Starting auto? stop. Start Ujú. Stop, muy bien. Entonces los autos con Start Stop empezaron a convertirse en los primeros sistemas, digamos, alternativos, pero no tienen movimiento. Es decir, nunca pueden funcionar eléctrico o nunca pueden funcionar con el motor de combustión interna apagado, al menos que alguien los empuje, no sé. Pero en este caso, el auto con motor de combustión interna, todo su almacenamiento o todo, perdón, su propulsión se hace con combustión y todo su almacenamiento de energía se hace con petróleo. Por lo tanto, digamos que lo sacamos del concepto de electromovilidad. Algunas personas le llaman microelectromovilidad, cosas así, pero realmente para nosotros no tiene propulsión eléctrica, por lo tanto no lo tenemos en cuenta, pero es una buena alternativa para disminuir la emisión. Y ahí metemos un poco al auto híbrido ligero, pero ese lo voy a dejar a continuación. Bueno, vamos al primero, que es el Hybrid Electric Vehicle. Básicamente, el auto híbrido es el auto que tiene mezclada la propulsión entre un motor de combustión interna y un motor eléctrico. Puede hacerse híbrido con lo que quieran. O sea, el fabricante puede hacerlo híbrido con aire y con un motor de combustión. Pero hablamos del diseño dominante. ¿Entendido? El diseño dominante es lo que se vende, que no siempre lo que se vende es lo mejor. ¿Y está claro o no está claro, compañeros? Está claro. No Sí, señor, siempre lo vamos que bien. ustedes compran es lo que ambientalmente es lo mejor. ¿Cuál es el refresco que más se vende en el mundo? La X, ¿verdad? La que sea. Pero esa que más se vende en el mundo no es la mejor para todos. Ahora, le han logrado mejorar muchas cosas, pero sigue siendo no muy buena. Pero es la que más se vende en el mundo, es la dominante. Si tú haces una fiesta y, y no sabes qué poner y quieres que todo el mundo pase bien, ponle esa bebida que la gente se la toma la mayoría. Bueno, eso es el auto híbrido combinado motor eléctrico con motor de combustión. Parte de su propulsión, pero una parte es eléctrica. La mayor parte es con un motor de combustión. Por lo tanto, parte del almacenamiento es eléctrico, pero la mayor parte de almacenamiento es a través de un motor de petróleo, perdón. ¿Se entiende, compañeros? O sea, que el auto híbrido, para nosotros el auto híbrido, vamos a hacerlo en rojo, el auto híbrido tiene una propulsión pequeña eléctrica y su mayor propulsión la hace el motor de combustión interna, ¿correcto? Y eso si lo sabes conducir. Y el auto, digamos, el almacenamiento, perdón, la batería, es una pequeña fracción de almacenamiento eléctrica, justo para tener regenerativo y todo eso. Pero la mayor cantidad de almacenamiento se hace a través del combustible. Por lo tanto, el auto híbrido es una alternativa interesante, pero tampoco es un cambio sustancial en el proceso. Es bueno, pero definitivamente lo van a eliminar también en un momento dado porque el motor de combustión trabaja muchísimo tiempo, que eso sí, involucra unas técnicas en las cuales en algunos modelos de auto eléctrico, de híbrido, perdón, el sistema funciona bastante eficiente, pero aún así, digamos que sigue siendo todavía muy precario comparado con otras cosas, otras maneras de propulsión. ¿Entendido? O sea que, ¿cómo podríamos definir un auto híbrido? A ver, full híbrido, que es HEV. ¿Cómo podríamos definir un auto híbrido? A ver, todavía no hemos hablado serie paralelo ni nada, simplemente un auto híbrido full. Un auto que tiene dos fuentes de energía para funcionar. Muy bien. Y que la propulsión la hace de dos maneras. Ok. ¿Entendido? Porque hay algunos autos que tienen dos fuentes de energía para funcionar, pero la propulsión solo la hacen con el motor de combustión. El auto híbrido full, HEV o HEV, esas siglas que ven ahí, solo la tienen los autos que tienen un motor de combustión y un motor eléctrico y funcionan de manera alternativa. Algunos documentos hablan de por lo menos un 40% de propulsión eléctrica, que es más o menos la proporción que se tenían en la gráfica. Michael Mata, ¿tiene la manito levantada?
¿Me escuchas ahí, profe? Perfectamente. Ok, antes mencionaste el tema de también saberlo conducir. ¿A qué se refiere con eso? Porque Perfecto. me da la situación que hace poco llegó un vehículo de esos al taller mío, yo tengo un taller, y tuve la oportunidad de manejarlo, nunca había manejado uno, y sí noté que de cierta velocidad él enciende inmediatamente el motor a combustión. Pero ¿qué tanto provecho se le puede sacar eso, por ejemplo, viajando de la parte occidente a la zona GAM del país, que son como 2 horas con presa? Sí, bueno, digamos que el mayor rendimiento lo haces, al igual que la gasolina, si conduces de manera eficiente con respecto a la aceleración y el frenado, ¿cierto? Más predictivo eres al frenado, más manera tienes de que el auto utilice la energía de frenado para llevarla de vuelta a la batería y de esa forma prende mucho menos tiempo el motor. Pero si tu conducción es acelerar brusco y frenar brusco, como mucha gente conduce, que como que acelera, bueno, uno cualquier calle, por ejemplo, miren la calle del CEA, ahí en la avenida del museo, y antes de llegar al semáforo, el tipo viene, acelera fuerte por el barrio chino para frenar de nuevo fuerte en el semáforo, para arrancar de nuevo fuerte. Esa es la peor conducción que hay, de que la persona conduce con un monitor de frenado que tienen los autos y hace que la eficiencia del frenado sea del 100%. Quiere decir que aunque él esté frenando, realmente el que frena es el auto, no él, porque lo hace con cierta predisposición previa. Y eso se puede lograr si no supera la aceleración brusca. Entonces, entre menos aceleres brusco y entre mejor frenes, que eso lo van a comprobar en vivo cuando hagamos un test drive, pues mucho más eficiente va a ser tu consumo de combustible y mucho más eficiente va a ser el andar del auto. Por eso yo le digo, si una persona se baja de un Camaro y quiere conducir un auto eléctrico o híbrido principalmente, igual que el Camaro, ¿qué creen que es mejor? Y le sale más barato El No, no Camaro. va a ser que lo se mismo. quede en el Camaro. Ajá. Es mejor. Es mejor porque te vas a gastar lo mismo en gasolina, o sea, no vas a ahorrar absolutamente nada. Pero bueno, luego está en el tema, lo que les digo. Como nadie quiere tomarse la pastilla, ahora el gobierno viene y impone que hay que tomarse la pastilla, que es lo que están haciendo los países con el tema ambiental, como Ecuador, como Perú, como Colombia, que dice, no, el auto tiene que ser híbrido o tiene que ser. Si quieres entrar al centro de Madrid, no sé si han ido últimamente ahí a Plaza del Sol, todo eso, ¿en cuál es el único auto hoy que puede entrar ahí? Adivínenlo, adivinen. El eléctrico. O el híbrido. Solamente. Y el híbrido en unas categorías, este que estoy hablando. O sea, Yo siento que eso perdón, bro, yo siento que eso de saberlo de conducir, yo siento que es como aprovechar el impulso, digamos, el saber aprovechar bueno, yo no soy el mejor el- para explicarles eso, pero créanme que cuando hagamos la conducción lo van a vivir y se los voy a demostrar. Y ahí lo vamos a ver bien. No se preocupen que les va a gustar esa parte muchísimo. Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora a un invento interesante y es, el auto eléctrico definitivamente es el auto, digamos, más sencillo, por eso muchos fabricantes tienen auto eléctrico, pero no tienen híbrido. ¿Se han dado cuenta que les ha costado más hacer un híbrido que un eléctrico? Porque el eléctrico para ellos es un poco más fácil de hacer que el auto híbrido, porque el híbrido tiene mucha ingeniería metida por dentro. Pero ¿cuál es el problema final del auto eléctrico? Que todos más o menos sabemos cuál es. ¿Cuál es el problema realmente así, como a grandes rasgos del auto eléctrico? Entre otras cosas, Ah, pero ¿cuál es uno muy importante? autonomía. La autonomía. Y aunque ustedes les digan que el auto es capaz de llevar 600 kilómetros, porque eso se lo dicen, cuando vas a la realidad, hoy en día hasta el más nuevo no hace 600 kilómetros, hace mucho menos. Porque es un tema, pero bueno, ahí vamos, la pastilla del azúcar. Entonces resulta que un diseño interesante fue apropiar en un auto híbrido con unas categorías de diseño, ¿cierto? Apropiar una batería grande, pero no tan grande como la batería de un auto eléctrico por peso, ¿cierto? O sea que su propulsión se hace en gran medida eléctrica y el almacenamiento se hace en mayor medida eléctrico. Y tiene la propiedad de tener una parte interesante esperando la propulsión de combustión en un momento dado y el almacenamiento en gasolina o diésel en un momento dado. ¿Qué quiere decir? Que es un auto híbrido
pero es un auto híbrido que funciona eléctrico de rango extendido. O sea que podríamos hablar un auto eléctrico de rango extendido o un auto híbrido enchufable. Bueno, ese es un diseño interesante, pero, ahí siempre hay un pero. Yo tenía un profesor que decía, todo lo que está antes del pero es basura, ¿viste? Tú das todas las explicaciones en tu casa, pero ya cuando metiste el pero, ya lo anterior ya no vale nada. Pero tiene un gran problema. Y el gran problema es que arrastra lo costoso de un vehículo híbrido y lo costoso de un vehículo eléctrico. Por lo tanto, no es el auto más económico. Por lo tanto, no es el auto más usado, pero es un buen modelo de auto porque permite ser eléctrico durante mucho tiempo. Te estoy planteando que un auto eléctrico tiene una autonomía de 400 kilómetros y este auto puede tener una autonomía de 280 kilómetros muy bien. El promedio diario a nivel mundial son 72 kilómetros. En promedio, una persona a nivel mundial recorre 72 kilómetros. Obvio, no puedes comparar una persona en Argentina que una persona en Costa Rica. Son dos lugares muy diferentes. Capaz que la Argentina se hace 60 diarios o en Bogotá se hace 60 diarios y capaz que en Costa Rica con 20 te alcanza. No sé, hay casos de casos, pero capaz que son, digamos, guardando las proporciones, pero permite poder hacer bastante kilómetros, por ejemplo, 280 kilómetros, 100% eléctrico. Y si hace falta, ¿qué pasa, compañeros? El enchufable, si hace falta, ¿qué pasa? Ahí Te queda, queda. no, si hace Entra el de falta, gasolina. puedes usar el de gasolina Ah, para bueno, cargar. el híbrido, perdón. Eso, pero realmente es un motor que carga la batería para que funcione el auto. No es este auto no. El auto híbrido full no es que funcione eléctrico, ya no, no. El auto híbrido funciona híbrido. Nunca puedes andar solo eléctrico, ni nunca puedes andar solo combustión durante mucho tiempo. Es cortito, están unidos los dos. Nunca puedes ponerle el throttle a fondo, nunca puedes ponerlo a fondo solo con uno de ellos. Si pones el acelerador solo a fondo, siempre tienen que trabajar ambos en el híbrido. Mientras que en el enchufable, sí podrías andar el acelerador a fondo solo eléctrico. Pero cuando se gasta la energía de la batería, ¿quién entra a trabajar? ¿Quién entra a trabajar? El de combustión El interna. para cargar la batería. Entra a trabajar como un cargador. Entonces el híbrido enchufable a mí me gusta, pero siempre que lo he averiguado es bastante costoso. ¿Ok? Bueno, luego tenemos el auto eléctrico, el Battery Electric Vehicle, que es el auto, digamos, eh, predilecto hoy en día para muchos países. Porque, aunque a mí me gusta mucho el proyecto del auto híbrido, porque es un buen complemento para lugares donde va a costar bastante electrificar, porque el proceso de electrificar es poder colocar una ruta de conducción a nivel país, de punta a punta, donde tú puedas circular sin estrés todo el tiempo eléctrico. A ver si me hago entender. ¿Se entiende lo que es electrificar el país? Es colocar una ruta eléctrica donde puedas tener estaciones de carga que te permitan poder cargar el auto de manera real, rápida, parecida a la carga de un auto de combustión interna, echándole diésel o nafta, pero durante todo el recorrido del país. Eso es algo que todavía cuesta mucho en algunos países. Hay países que están 100% electrificados, como Noruega, por ejemplo, o Dinamarca, por ejemplo, que están en este proyecto hace más tiempo. Entonces la gente ya no se estresa ni por las baterías, ni tampoco se estresa por la autonomía, porque en cualquier lugar le puede dar en 10 minutos la carga completa del auto y recorre otros 300, 400 kilómetros. Cosa que sí es importante en Latinoamérica, aunque Costa Rica ha ido bien. El otro día veníamos digo el otro día, hace, qué sé yo, 2 meses puede ser, veníamos de Jacob y casi no llegamos porque la única estación que había rápida estaba sin energía. ¿Se entiende? Es decir, electrificar es que vaya sin problema, de punta a punta. No sé cuál es el punto más norte y más sur de su país y que lo recorra sin ningún estrés, pero todavía va a costar, igual que en Colombia va a costar, igual que en Chile va a costar, igual que en Estados Unidos va a costar. Aunque esos países, digamos, no de primer mundo, porque eso término a mí no me gusta, pero esos países que nos tienen un poquito de desarrollo adelante, tienen un poco más de inversión y planifican un poco mejor las cosas y por ahí van electrificando más rápido que nosotros. Pero sin embargo,
nuestros países pues les va a costar un tiempo todavía electrificar. Entonces el auto eléctrico es ese auto que funciona 100% con baterías, o sea que toda su energía es eléctrica, o sea que la propulsión es 100% eléctrica y la energía almacenada es 100% eléctrica, a diferencia del enchufable que es parcialmente eléctrico y después complementa con el auto de combustión. Luego tenemos el heavy duty o el auto de trabajo pesado eléctrico. Es bien difícil de implementar porque lamentablemente el peso en las baterías es desbordado para poder llevar 60, 70 pasajeros. Hay una relación ahí peso-potencia complicada. Pero bueno, es un bus, un auto de trabajo que funciona todo a su almacenamiento eléctrico y pues toda su propulsión eléctrica y todo su almacenamiento eléctrico. Bueno, es un bus eléctrico. Luego también hay buses híbridos, pero vamos a hablar del bus eléctrico. Luego tenemos el auto de celda de hidrógeno, el cual funciona como un auto eléctrico, solo que el almacenamiento principal se hace con hidrógeno y luego ese hidrógeno se transforma en una celda en electricidad. Y esa electricidad permite mover el auto eléctrico. Entonces, finalmente es un auto eléctrico que es fuel cell, que trabaja con celda de combustible. O sea que el auto es eléctrico en sí. O sea, el almacenamiento se hace una partecita del almacenamiento se hace con energía, ¿vale? Pero su mayor cantidad de almacenamiento se hace con hidrógeno. Pero su propulsión es 100% ¿qué, compañeros? ¿Cómo es la propulsión? Eléctrica. Eléctrico. O sea que es un auto eléctrico con un reservorio o una batería de hidrógeno, por decirlo. Correcto. Bueno, luego tenemos el de-ice y esos tipos de aplicaciones que no las estoy metiendo acá que permite tener barcos, vehículos diésel eléctricos, aviones, movilidad en trenes, toda esa parte, bueno, eso es parte de la ingeniería, pero también es electromovilidad, pero ya es una electromovilidad que se escapa del PEM. Sin embargo, tenemos o hay un programa para las personas que se mueven con los barcos, con los trenes, con todo eso, que se hace con la Universidad Pontificia Bolivariana a nivel de ingeniería, y es un programa que también dictamos, que sí tiene que ver con electromovilidad en la industria. Entonces ven trenes, ven barcos, ven, bueno, todas esas cosas que explica un profesor que se llama Andrés, que es experto en eso. El metro, toda esa parte la ven, pero bueno, el PEM es pura y específicamente enfocado a la parte automotriz. Bueno, estas son las configuraciones. ¿Quién tiene alguna pregunta acerca de las configuraciones? ¿Alguna duda, consulta, alguna Estamos bien, inquietud? estamos bien. Muy bien, perfecto. ¿Saben cuál es el futuro por ahora del auto eléctrico? El futuro es acá, I, BEF, como el auto eléctrico inteligente, ¿cierto? Donde suma la conducción autómata por parte del auto y ya le quita el dominio de conducción al conductor. O sea que se hace más eficiente la autonomía del auto. Pero en eso está, imagínense que no es tan fácil hacer heladas y todo eso, entonces eso es un proceso. Pero ya hay autos que pueden llevar hasta 30% más autonomía si ustedes dejan que el auto conduzca solo, ¿no? ¿Me hago entender o no me hago entender, compañeros? ¿Se entiende? Sí, señor, Sí, sí. sí, Tipo, sí. tipo Tesla, digamos. Bueno, digamos que todos tienen esto, pero es más allá que lo de Tesla. O sea, es el sistema diseñado para que funcione así. Es inteligencia artificial, aprende la misma conducción. Pero bueno, hay que llegar ahí, ¿eh? Todavía falta Es mucho como para llegar ahí. cuando, profe, Dígame. es como cuando se decía que o se dice a veces que el carro de combustión, el que es con caja automática, es más económico que el de caja manual, por el tema de que relaciona los cambios por la computadora, conforme la aceleración, Sí, que es una teoría que se ha dicho siempre, bueno, aquí a no, y nivel es de Costa que, Rica, la gente siempre dice, ah, es no, que y uno es es más verdad, económico que el otro. no, y es verdad, lo que sucede es que también depende de quién conduce. Si una persona conduce muy mal, pues muy seguramente el auto automático le va a ayudar a que esa conducción que él no hace tan buena con los cambios, entonces la media en general no conduce tan bien. Entonces sí es real. Pero posiblemente alguna persona que tenga una experticie con respecto al manejo podría llegar a asimilar un poco.
El auto eléctrico inteligente es diferente. El auto eléctrico inteligente conduce en base a la conducción, pero también conduce en base a la mejor ruta, por ejemplo, o al mejor momento para cargar, o al mejor punto para ser regenerativo, o a usar la mejor estación de carga disponible. A ver si me hago entender. O sea, no es solo conducir, es en qué hora del día carga, en qué hora del día es más barata la energía, en qué hora del día él hace la recarga para aprovechar más regenerativo, en qué días de la semana usa una ruta, en qué días de la semana utiliza otra ruta, como el Waze, así. A ver si me capturan la idea. ¿Se entiende? Sí, sí, señor, sí se entiende. Ustedes han visto la plataforma Waze, todo lo han Sí. visto. ¿Qué pasaría si todo el mundo, en general, todos, usaran la plataforma Waze? ¿Qué sucedería? En teoría hasta se organizaría pues las calles, digamos. Claro, porque podrían dirigir el tráfico para diferentes lugares. Eso es como el futuro de esto. Pero bueno, imagínense que todavía estamos tratando de quitar en algunos lugares un carburador y bueno, vamos a esperar un poco. Tampoco va tan rápido la cosa por Latinoamérica, se va por ahí. Bueno, Federico, el señor Federico, y me voy aprendiendo los nombres, muchachos. Disculpe cuando me equivoco su nombre. Dígame, don Federico Rojas. Ingeniero, una consulta, que me llamó la atención ahora que estás hablando ahí sobre ese tema. Tuvimos la experiencia aquí con un problema de un vehículo, de un 4XE, de un Wrangler híbrido, que el vehículo, cuando lo transportaron de Estados Unidos hacia Costa Rica, no lo pusieron en modo almacenamiento, entonces el vehículo se descargó literalmente todo. Y ese vehículo, el paquete híbrido, es el que arranca el motor de combustión, porque él no tiene Mm, motor de arranque. sí, señor. Entonces, bueno, ya se hizo ahí todo un procedimiento de recarga de baterías y todo, y ya y ya el vehículo se solucionó y todo. Pero me llamó la atención que justamente como al mes después me llegó otro cliente con un vehículo exactamente igual que lo trajo de Estados Unidos y me lo trajo únicamente para un mantenimiento y un cambio de aceite. Pero cuando yo veo el vehículo, que literalmente decía que el porcentaje de carga era 5% nada más en el tablero. Y ¿Ya? resulta que le pregunto al cliente y me dice que él prácticamente solo lo usa en gasolina, que él si acaso una vez en la vida lo ha puesto a recargar porque es un híbrido enchufable. Entonces me creó la duda, ¿por qué, por qué ese vehículo con un 5% y sigue arrancando? Si se supone que, según había leído, tiene que mantener un nivel de carga de no menos de un 10-15% para que tenga la suficiente energía el paquete híbrido para que arranque el motor de combustión. Claro, en ese Sí. momento no toqué nada porque a veces pasa que uno toca y algo se descompone, porque el vehículo venía únicamente solamente para cambio de aceite, pero sí me creó la duda que por qué el vehículo con tan poca carga y seguía arrancando. Y yo, de hecho, yo le digo, yo creo que no es lo conveniente porque este vehículo tenés que mantenerlo en un cierto nivel de carga para que el paquete híbrido esté arrancando el motor de combustión. El auto Esa era la siempre va a dejar un porcentual, ¿cierto?, de energía disponible sobre el cero para poder arrancar el motor de combustión. La única que te puede pasar es que te quedes sin nafta, sin gasolina. Pero aunque diga cero la batería en esos autos, todavía tiene un remanente de energía cuando está atado el motor de combustión, porque algunos de esos vienen con un motor de combustión, un motor de arranque aparte con 12. Pero cuando es el mismo auto que se prende con el motor de combustión, tiene una reserva sobre el cero, ¿cierto? Que sirve para hacer ese primer proceso de girar el motor de combustión y poder prender el motor de combustión. Pero si se queda sin nafta y le das y le das y le das, ahí sí se te agota. Otra cosa diferente es que tú lleves el auto en modo transporte, se te pasive la batería o se te autodescargue la batería y ya te quedes sin energía en la batería para hacer ese primer giro. Pero él de por sí solo, ¿cierto? La única manera que se te va a quedar el auto es que se quede sin nafta, sin gasolina. Si se queda sin gasolina y le sigues dando, sí puede llegar a esa descarga de la batería. Mientras tanto, si tiene gasolina, no importa que la batería llegue baja, siempre va a tener un remanente de energía para poder girar el motor de combustión. Perfecto, muchas gracias, señor. Listo. Lo que no puede dejarlo es sin gasolina. Ahora, en el otro auto, que es el híbrido, que no es enchufable, es diferente. Porque en ese auto, si te quedas sin gasolina, es una cosa, pero nunca te vas a quedar sin batería. La única manera que te quedes sin batería es que tú la descargues a propósito
que se autodescargue por mucho tiempo, las baterías viejas, por ejemplo, de níquel metal, o en su defecto que tengas una falla o lo hayas transportado durante mucho tiempo así, o sea, te haya pasivado. Pero siempre el que prende el auto es la batería. Pero la batería tú no designas cuánto la cargas en el híbrido full. En el enchufable sí. Porque el enchufable la idea es que tú utilices energía eléctrica más, no tanto energía de combustión, porque si no, no tiene sentido tener un eléctrico enchufable. La idea es que andes o anduvo siempre con energía eléctrica. Se supone que es la gracia del auto enchufable. Bueno, continuamos. Creo que Michael tiene la manito levantada. Bueno, muy bien. Ya hizo la preguntita Michael. Bueno, vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de baterías y todo. Bueno, este es el vehículo híbrido full completo. Ya vamos definiendo las partes del vehículo híbrido. Entonces tenemos combustible, la energía que entra al vehículo híbrido total va a ser el combustible, en este caso, si se dan cuenta. La única energía que entra en el auto híbrido, ¿cuál es? ¿Cuál es la única energía que yo puedo echarle al auto híbrido? La única, no hay otra, el combustible. O sea que la única manera de echarle energía al auto híbrido full, ¿cierto? Es echándole combustible. No hay otra manera de poder echarle energía. Que se almacena una energía en la batería frenando, eso es otra cosa, pero tú no puedes recargar la batería rodando el auto al lado porque te quedaste sin gasolina. Y el auto tampoco va a andar eléctrico si no tiene gasolina. O sea, realmente no está hecho para eso. Luego hay un tanque de combustible que es parecido a un tanque de combustible normal, por ahí tienen algunas diferencias, pero en general es igual, ¿cierto? Algunas diferencias, por ejemplo, como el oleaje del tanque, se supone que la gasolina se gasta menos, tiene unos mecanismos para poder hacer que se mueva más la gasolina dentro y tenerla como oxigenada. Luego, los tanques son un poco más pequeños a veces y a veces son en exceso más pequeños. Hay tanques de 30 litros que en carros como el Toyota Cross son una muerte porque realmente son muy chico el tanque, ¿no? Y luego tienen una batería eléctrica. Las baterías eléctricas de los autos híbridos, ahorita vamos a empezar a definirlas, las vamos a definir en energía. Entonces vamos a pensar ahora un poquito en baterías y vamos a definir y hablar de algunos valores como las capacidades. Pero bueno, la batería almacena corriente continua, siempre lo almacena en DC, y a partir de ahí, esa energía eléctrica va a ir hasta unos motores eléctricos. Entonces hay dos cosas en el auto. Hay un motor de tracción y hay un motor generador. Eso también depende de qué tipo de auto híbrido estamos hablando. Hay varios tipos de auto híbrido. Hay híbrido serie, híbrido paralelo, híbrido serie paralelo. Son tres tipos importantes que existen. Eso depende del diseño del auto. No todos los autos híbridos buscan lo mismo. Por ejemplo, un cliente que tiene un auto como un Prius de las gamas más bajas, muy seguramente está atrás de qué cosa, compañeros. Lo compra con mucho esfuerzo, como todos nosotros, y está atrás de qué. ¿Ahorrar qué cosa? Combustible, ¿cierto? Entonces el tipo quiere disminuir su consumo y efectivamente lo va a lograr. Entonces su auto híbrido está en función un poco de disminuir esa cuota mensual para poder pagar el auto, por ejemplo. Y es un auto que no sé cuánto vale en Costa Rica, pero bueno, es un auto de $30.000, qué sé yo. Una persona que compra un auto híbrido full de una marca, por ejemplo, como Range Rover o una marca como Mercedes-Benz S400, donde el auto le costó $210.000, ¿será que esa persona está pensando en ahorro de gasolina? ¿Qué creen ustedes? No, pura moda. No. Aquí nosotros le decimos, Eso nosotros está le decimos buscando moda. Está pensando en moda. comprar su pene de oro. Sí, está buscando otras cosas, pero ambos tienen la vocación de tener un híbrido, por ejemplo. Pero muy seguramente él quiere que lo vean en su conjunto, no sé, los hijos, que no sé, cualquier motivo también puede ser, porque ¿por qué no? A veces uno se engaña. Pero bueno, luego la gente que busca la economía, pues buscará. Entonces hay diferentes tipos de búsquedas en esa topología del auto híbrido, porque el auto que consume menos combustible, pues tú te tienes que asociar a él unas cosillas que no siempre son las más agradables, como la conducción es un poco fuerte, se siente un poco el motor de combustión cuando enciende,
se apaga el motor de combustión de vez en cuando, bueno, esas cosas lo hacen interesante. Entonces, esa parte la vamos a entender con los trenes de potencia, porque eso depende mucho de la aplicatividad. Luego tiene un motor de combustión interna. Ese motor de combustión interna parecería que es el mismo en todos los autos, pero no es el mismo en todos los autos. Hay autos que tienen motores de combustión interna muy eficientes, inclusive hay unos que se llaman Atkinson, que son muy eficientes, ¿cierto? Y se aplican en unos tipos de vehículos híbridos, pero conclusión, este auto híbrido no puede trabajar por sí solo. Es decir, no puede trabajar por sí solo eléctrico, ni puede trabajar por sí solo en combustión. Después vamos a ver algunas partes como el conversor de CDC, porque tú no puedes tener un auto híbrido y tener un alternador. ¿Por qué no puedes tener un auto híbrido con un alternador para cargar la batería de 12? ¿Por qué razón no se puede? Porque el motor de combustión se apaga por más de 20 minutos en algunos casos. Entonces imagínense la batería de 12 se descargaría y sería un desastre, por ejemplo. Entonces hay algunas cosas que están metidas ahí que tienen que ver un poco más ya con el funcionamiento del auto porque no tiene alternador, no tiene transmisión de cambios. Hay muchas cosas que se zafan y no las tienen. Ian Salazar, ¿tiene la manito levantada? Profe, sí, una pregunta. Vieras que, digamos, le quería consultar por qué es que los carros eléctricos tienen batería de 12 voltios. Digámosle, por ejemplo, en lo que son las motos eléctricas, lo que traen es nada más el sistema de SDC, pero como tal no traen una batería de 12, sino que el simple convertidor, se encarga de alimentar luz, speed y todo, no sea, no sé si me hago entender, o sea, Sí, no se claro. Lo que necesita pasa es una que batería de 12, digamos. hay varias cosas como las normativas. El modo de Ok. carga del auto eléctrico es diferente, hay una normativa. Por si te quedas en carretera, tú la moto la puedes echar con la mano, pero te queda un auto botado en la carretera, Ah, ok, como pone las balizas de estacionamiento, por ejemplo. En el entendido. auto eléctrico, el auto, ¿cierto? La moto no la puedes cerrar, la moto queda abierta, la bloqueas. El auto Ujú. tienes que cerrarlo, tienes que abrirlo. ¿Sí me hago Nunca entender? lo O había sea, tiene otro pensado, sí. mecanismo de operación. Entonces el auto tiene accesorios, accesorios. Ok. Y en el auto también te enamoras con la novia, entonces pones la música, ¿viste? Hay unas cosas Sí, sí. muy arraigadas a eso. No, no para que no tenga que estar encendido para hacer todo eso, es que la moto sí tiene Es, que estar encendida, sí. aunque el auto eléctrico tiene una ventaja y es que no suena, entonces puedes llegar a la casa silencioso o te puedes ir los viernes en la noche silencioso, ¿cierto? El tema es que ahora vienen con GPS, entonces a la esposa le llega un mensaje, pero bueno, la van complicando. Pero hay una cosa muy interesante en el auto y es que sí, y eso sí es una cosa súper, sí han reducido enormemente la capacidad y el tamaño de la batería de accesorios. Entonces, hay autos nuevos que tienen baterías de litio eléctrica, donde la batería es muy chica. Esa batería tiene, por ejemplo, 8 ampere hora, chiquitita. Y sí funciona mucho el auto cargando esa batería en el modo accesorios, cosa que antes no había, porque anteriormente, como sacaba la llave, pues ya no podía porque cortabas ignición. Ahora, como es con botón o él solo se apaga, puede quedar drenando energía para recargar esa batería aún en accesorios. Pero bueno, eso es una característica de algunas marcas como Tesla, BYD, Ford. Entonces, pero en conclusión, sigue teniendo batería de 12. Diferente a las motos, que la batería de la moto, la de 72 voltios, es ya la que almacena pues para todo. No tiene tanto Profe, una accesorio. pregunta. Sí, señor. A ver, Esa batería de dígame. 12 voltios que hace la función de accesorios, si se llegara a descargar del todo, porque me pasó con un vehículo híbrido, no pudimos abrir la compuerta de atrás donde estaba. Ah, Definitivamente se puede llegar a quitar, en algún momento desconectar y poner otra con carga sí, sin sí, sí. afectar el funcionamiento o que se bloquee el vehículo. Bueno, eso ya depende mucho de los sistemas inmovilizadores que ustedes tengan, de los sistemas de seguridad de cada auto, porque no todos los autos, no es lo mismo cambiar la batería a un Suzuki de 12 que cambiársela a un BMW 2028, 2024. ¿Me entiendes lo que te digo? Cada auto tiene un sistema diferente. Los autos más Yo le modernos, Depende del entiendo, perdón, fabricante. yo le entiendo la pregunta de él porque a mí me pasó también que, digamos, las cajuelas de muchos Toyota ahora son con botón, son un motorcito, ¿verdad? ¿sí? Sí, de hecho era un Raptor. Imagínate, sí, y la batería la ponen atrás. Entonces ahí, man, lo que te recomiendo es alzar la tapa de motor y comúnmente en una de las cajas de fusibles
Va ahí un positivo, un negativo y es de puentearlo, como puentear un carro normal que tenga 12 voltios, podés abrir la cajuela y ya ahí cambiar la batería como tiene que ser. Ah, ok, claro. Sí, no, nosotros lo vimos por la puerta trasera, pero muy buena esa. Sí, bueno, pero todos los autos tienen un mecanismo de arranque, ojo. O sea, todos tienen un mecanismo Si tú vas al manual del auto, está ese procedimiento, está ahí. O sea, no hay truco, hay un procedimiento, simplemente. O sea, ahí Ah, ok, sí, porque no ese es, carro no lo sí. pudimos mover hasta que no le dimos batería a la 12 para No, poderlo ningún poner como en auto, modo hoy en ignición. día, ni eléctrico, ningún auto vas a poder moverlo si no haces eso igual, porque tiene bloqueo Ujú, parqueo eléctrico, o sea, eso es otra cosa, diferente. correcto. Lo que sí es claro es que se tienen sugerencia, síganse por lo que dice la marca, porque cada marca tiene su rollo. No es lo mismo, como el ejemplo que les colocaba, darle energía a un Suzuki que darle energía a un BMW. Son dos cosas diferentes. El BMW tiene que hacer un par de funciones. Finalmente la batería 12 es batería 12, pero es raro que un auto nuevo, por eso cuando alguien dice, ¿y qué le pasó al carro? ¿Qué carro es? No, es un Mercedes-Benz 2023. ¿Y qué le pasó? No, se quedó sin batería. Yo, se quedó sin batería. Si estos autos avisan todo. Entonces, normalmente los autos tienen varios mecanismos para que eso no suceda, ¿no? O sea, no es tan a la ligera el tema de la batería 12. Bien importante la batería 12. Lo que sí es claro es que el DC-DC del auto es quien se encarga de, digamos, regular la energía que va para esa batería de 12. Todos los autos que tienen la batería atrás en la cajuela o es de litio, ojo con las baterías de litio, porque las baterías de litio no le puedes poner energía directo a la batería, la revientas, porque hay autos que tienen baterías de 12. Entonces ves al procedimiento del fabricante y los fabricantes tienen en el Smart Box, que es en el motor, tienen un tornillo especial donde en ese tornillo tú le pones un cargador normal y ahí carga la batería auxiliar, con el mismo auto carga la batería. ¿Ok? No la vas a cargar directo a la batería porque la vas a reventar, como Kia, por ejemplo, que tienen baterías de litio. Bueno, el auto híbrido enchufable, el mismo esquema del auto normal, pero tiene la opción de echarle energía por otro lado. Miren que este tiene energía eléctrica y tiene energía calórica del combustible, energía química del combustible. Pero la diferencia importante con el auto anterior es que tiene una batería más grande. Y ahí hay que hablar un poquitito de las baterías ahora para poder entenderlo bien. Entonces voy a hablar un poco de la energía de la batería para empezar a entender este concepto entre híbrido, eléctrico e híbrido enchufable. Y el resto de cosas son muy parecidas, pero tiene una parte importante que se llama onboard charger. Quiere decir que por aquí recibe la corriente alterna o recibe la corriente directa, porque son dos mecanismos para cargarlo, ¿cierto? Esta podríamos hablar que es la residencial y esta podríamos llamar que es la industrial o la electrolinera, ¿cierto? Recibe la energía, pero cuando la energía es corriente alterna, que es la que ustedes pueden tener en una casa, actúa o funciona esta pieza que se llama cargador de a bordo. ¿Y qué hace? Convierte la energía alterna y la envía a la batería porque la batería solo puede almacenar corriente directa. Pero es un auto que tiene, como lo de un auto eléctrico, pero adicional tiene un motor térmico para hacer el procedimiento de recarga de la batería grande. Ese es el auto enchufable que va a estar interesante también tenerlo en cuenta. Bueno, y luego tenemos esto que se llama híbrido ligero o mild hybrid, ¿cierto? O híbrido, eh, Ah, se llaman híbrido ligero, híbrido parcial también le llaman a este sistema. Bueno, básicamente es un start-stop, pero cuenta con una batería de litio. Pero la batería, y grande, ¿eh? Una baterita más o menos grande, esa batería de litio de 48 voltios generalmente ya no mueve el auto. Realmente lo único que hace es almacenar energía para tiempos prolongados de accesorio o de auto estacionado. Por ejemplo, el principal problema que tú tienes con un motor de combustión es justamente la conducción en carretera, perdón, en ciudad, no en carretera. Cuando van en una ciudad, por ejemplo, San José, y están en lo que ustedes llaman la presa, ¿cierto? Realmente el motor de combustión para hacer 20 kilómetros trabaja más tiempo con el vehículo rodando o con el vehículo detenido. Un viernes 5 de la tarde, ahí en zona de presa en el centro de San José, contenido. más tiempo detenido. O sea que tú tienes, vamos a suponer que tienes esta camioneta, tú tienes un vehículo de un V6, puede ser por ejemplo un 3,5 litros,
prendido todo el tiempo, ¿para qué? O sea, ¿qué cosas tendrías ahí? Para Para calentar que, el radiador nada más. sí, pero vamos, como qué podría tener, por ejemplo, el aire acondicionado posiblemente, el estéreo, ¿cierto? Pero aquí donde entra esto, que es un acumulador especial. El acumulador, ¿qué hace? Durante ese tiempo hace que este motor se apague y entra a trabajar la energía almacenada en una batería de mucha más energía que la batería que ustedes tenían de 12 voltios para arrancar el mismo auto. Entonces esa batería permite poder tener tiempos prolongados de motor apagado, pero la única manera de rodar el auto es con el motor de combustión interna, o sea, no hay otra manera, no hay un motor eléctrico que mueva el auto. Hay un motor eléctrico que arranca el motor de combustión, pero es hasta ahí, pero no hay un motor eléctrico que ruede el auto. Por lo tanto, este es un auto híbrido realmente, pero solamente cuando la velocidad es ¿cuánto? Cero. Por lo tanto, muchos países no lo meten dentro de la electromovilidad. ¿Entendidos? Correcto. Muy bien, pero es Sí, discutible. Hay marcas que lo ponen como híbrido. Recuerden que lo que vende bastante es que el auto atrás diga qué cosa, muchachos, híbrido. Eso vende. Ahora, no importa ¿será que la mayoría de clientes, profesor de escuela, el arquitecto, ¿será que todos se sumergen a analizar esta tecnología? ¿Qué dicen ustedes? No, no lo hacen. Porque ni siquiera nosotros, ni siquiera los vendedores lo hacen, ¿verdad? Para ellos todos son híbridos. Pero bueno, los países sí colocan algunas restricciones con esto. En mi país, una marca en particular tuvo un problema muy serio porque hay una exoneración del impuesto a la venta, que es el 19% del costo del auto, si el auto es híbrido. Y trajeron una marca, trajo mucho auto híbrido ligero y le dieron la exoneración. Al otro año le bloquearon esa venta y fue complicado. Bueno, tuvo un problema bastante serio y en algunos clientes devolvieron los autos porque la Superintendencia de Servicios indicó que eso no es un auto híbrido completo, es un auto híbrido parcial. Entonces, ahí quitaron la exoneración de impuesto a la marca. Bueno, luego tenemos el auto eléctrico. Si se dan cuenta, hay una diferencia notable con las baterías. ¿Qué pasa con las baterías de un auto eléctrico? ¿Cómo son? ¿Más chicas, más grandes? ¿Cómo las ven? Más grandes. Más Grandes. grandes porque mucho más grandes. el único aporte de energía que tiene este auto es la electricidad, no tiene más, no tiene más donde guardar energía. Don Federico, ¿tiene la manito levantada? Ok. Sí, ingeniero, una consulta con la imagen anterior de esa RAM. Esa RAM, ese paquete de 48 voltios es como el sistema Start-Stop, por decirlo así. Pues como un Pero sistema de también, start-stop. pero también le da asistencia como una potencia adicional al vehículo, ¿o no? No, arranca el motor nada más en unas condiciones, pero el primer arranque siempre se hace con un motor de combustión. Ok, pero no, pero ese generador que tiene en el frente no le da una potencia adicional, como decir, como el vehículo, como en el caso del 4XE, que le suma la potencia de combustión a la del paquete híbrido. No, porque para que suceda eso, tiene que estar conectado eso a la tracción de las ruedas. Y en este caso no está Ah, conectado a la tracción de las ruedas, está hecho con banda. Para que un auto sea ok. híbrido, tiene que haber una conexión directa. Vamos a hacerlo por aquí. A ver, un segundito. Para que un auto sea híbrido, y eso está en unas normas y todo, ¿no? En el desplazamiento, voy a colocarlo acá. El eje, el Ok, por diferencial, decirlo así, eso no es como acá. decir un supercargador eléctrico, por decirlo así. Aún si fuese así, igual no tiene tracción a la rueda, ¿me entiendes? Para que un auto sea híbrido, ¿cierto? Este eje lo mueve un motor de combustión, por Ah, ok. ejemplo. Listo. Y otra cosa más tiene que moverlo. Entonces, por ejemplo, un motor eléctrico, que es un motogenerador, va también sumando acá. O sea, suma este y suma este. Esa es la única manera de que el auto sea, ya sea en embrague, no tenga embrague, eso ya son las diferentes configuraciones. Pero si tú colocas un motor eléctrico acá, ese motor eléctrico
no suma, al menos que esté en el mismo eje del cigüeñal. ¿Se entiende? Y estos autos son híbridos ligeros, no están en el mismo eje del cigüeñal. Estos autos tienen en la distribución, tienen colocado acá una poleilla multiplicadora, así, y aquí tienen el motor eléctrico. Ese motor Ah, sí lo puede correcto. arrancar, pero no le da tracción al auto. ¿Me hago entender? Tiene una Sí, sí, ya. banda sencilla, una banda de rotación. Para que ese motor le haga movimiento, pues tendría que estar acá. Y un motor de 48 voltios nunca le vas a dar movimiento a un auto eléctrico, ni cerca. Pero es una alternativa interesante, por lo menos hace que esa marca tenga un consumo más chico de combustible, por ejemplo. No es tanto, porque si ustedes analizan los valores, es bien chico lo que ahorran, pero bueno, es algo, peor es nada, dice. Ok, perfecto. Muy bien. Ian Salazar, ¿tiene una manito levantada? Sí, una consulta, profe, respecto a eso que ya que está hablando de las configuraciones, ¿qué diferencia hay, digámosle? Es que, por ejemplo, hay carros híbridos que son, digámosle, que está el motor de combustión y que acoplado al eje del motor de combustión está pues el motor que a la vez es el generador, ¿verdad? Que carga las baterías y que mueve el carro a través del mismo eje, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Del motor de combustión. Pero, por ejemplo, hay un BMW que ahorita no sé cuál modelo es, que lo que es, digamos, la propulsión es puramente eléctrica, pero lo que tienes, le pusieron un motor 650 y una moto igual de BMW con un generadorcito. Entonces, ¿No? él solo se puede enchufar, digámosle, y cuando se está quedando sin pila, lo que hace es que prende el motor y empieza a cargar la batería e incluso empieza a mover el motor eléctrico, pero no hay una conexión directa, ¿verdad? Entre el eje de salida del motor de combustión y la llanta, digámosle, sino que esa energía pasa a través del motor que la convierte en electricidad y llega otra vez al motor de la llanta que la vuelve a convertir en movimiento. Entonces Sí, hay una no te preocupes diferencia que entre esos dos. toda la va a entender, claro. Una se llama serie y la otra se llama paralelo, pero déjeme, vamos avanzando y ya lo va a entender mejor. Ok, ok, ok. Listo. ¿Recuerdan cuando les dije que no es lo mismo lo que busca Toyota, lo que busca Mercedes? ¿Sí recuerdan? O sea, buscan dos cosas diferentes. Ya, eso tiene que ver con eso. Listo. El auto eléctrico, entonces volvemos acá. Entonces el auto eléctrico es batería por doquier, batería por todos lados, y tiene una unidad de carga. La unidad de carga de este auto es igual a la unidad de carga del auto enchufable plug-in híbrido. Pero digamos que tiene la opción también de poder cargar con el mismo, bueno, el mismo parecido o al lado o más grande, bueno, en otro lado, conector con DC, un puerto de carga DC, y permite cargar la batería de manera directa con una electrolinera. Entonces ahí hay que entender un poquito el concepto de lo que hace la batería, ¿cierto? No voy a hablar ahora de las baterías, pero vamos a entender un parámetro de la batería interesante para ir metiéndonos en materia con eso e ir entendiendo un poco lo que es la energía. Bueno, la energía eléctrica, esa parte se supone que ustedes la manejan más o menos porque son eléctricos. La energía eléctrica permite tener voltios, ¿cierto? Que voltio es como la fuerza que impulsa a los electrones. ¿Sí han escuchado ese concepto, cierto, compañeros? Correcto. Perfecto, voltios. Luego los voltios en un conductor, un cable, por ejemplo, permiten hacer circular los amperes, que serían como la corriente que tiene el cable, en este caso los amperes. ¿Listo? Y luego, obviamente, pues todo cable tiene una resistencia, entonces, bueno, eso ya depende mucho del tipo de cable y todo, que estos serían para nosotros los ohmios. Pero eso lo dejamos a un lado porque esa es la famosa ley de Ohm. Hay una manera de cuantificar la energía, ¿cierto? Yo la energía la podría pensar como la fuerza que impulsa a los electrones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo aquí una fuente, como una batería, y esa batería impulsa sobre un cable a un bombillito, acá, ¿cierto? Yo podría decir, este bombillito que está acá consume 1 amperio, o mejor, este bombillito consume cuando prende, consume 2 amperios, y la batería tiene una fuerza, por ejemplo, de 12 voltios. Listo. Entonces yo digo, ok,
Hay un concepto que mezcla tanto ese voltaje como la corriente que está consumiendo ese bombillito. Y es fácil, es pensar en esto. Viene una persona normal, acá, tin, tin, Pedro Pérez, y él toca el bombillito con su manito. ¿Qué pasa si toca el bombillito con su manito? Se quema. Se quema. Ese concepto que se entiende cuando ustedes sueldan con un cautín se llama la potencia. Listo. ¿Qué es la potencia? Pues la potencia es el resumen de lo que hace el voltaje con la corriente. Es entender cuánto calor se está manejando en el proceso, porque finalmente toda la energía se tiene que transformar. En este caso se transforma en luz, pero en gran medida la energía se transforma en el calor que expide el bombillo. Ahora, yo quiero saber cuánta potencia tengo en ese proceso. Pues no es tan difícil. Tendría que multiplicar para la potencia el voltaje por el amperaje. Y eso se expresa en una unidad que se llama watts, o se expresa en más watts hasta llegar a miles de watts. Eso depende de que si tengo un bombillo a 12 o si tengo una batería a 200 voltios. Eso también depende de qué potencia estoy trabajando. O sea que si yo hablo de potencia eléctrica, ¿cierto? En este ejemplo que tengo plasmado ahí, yo multiplicaría 12 voltios ¿por cuánto, compañeros? Por 2 amperios. Por 2 amperios. Por lo tanto, yo podría decir que tengo una potencia de 12 por 2, 24 voltaje por amperaje, queda watts. O sea que tengo una potencia de ¿cuánto, compañeros? 24. De 24 watts. O sea que ese bombillito va a calentar, va a calentar como un cautín de 24 watts. Eso es bastante poco, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Y para que se ha Ba- quemado con eso no es poco. Bueno, es bastante, pero entonces es una manera de cuantificar esa potencia. O sea que una cosa es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de energía con la fuerza eléctrica que tenga en el lugar de manera instantánea, analizada en ese instante, en esa fracción de tiempo que estoy tocando el elemento. A ver, ¿se entiende, muchachos? Por favor. Sí, bastante. Muy bien. Sí, sí. Ahora resulta que esa fuente yo la voy a quitar. ¿Por qué la voy a quitar? Porque me voy a conseguir, como se va la luz, me conseguí allá en el centro una batería. Vale, esta batería que me conseguí, por supuesto, es una batería de 12 voltios. 12 voltios. ¿Entendido? Ahora, yo esa batería la tengo cargada, acá está toda cargadita al 100%, y yo empiezo a ponerla acá. Muy bien. Nadie me ha dicho de cuánto es nada. Yo quiero saber esa potencia cuánto dura, ¿cierto? ¿Cuánto va a consumir el bombillo? ¿Consume más o consume menos? ¿O consume lo mismo? Consume lo mismo, ¿no? Consume lo mismo. ¿Se entiende, compañeros? Listo. Resulta que yo coloqué un cronómetro ahí, tin, 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 y le coloqué un relojito. Clic, dale. Y empezó el tiqui, 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 tiqui. Ahí el relojito fue marcando acá. Resulta que justamente cuando pasaron 60 minutos, esto se apagó. Ya se descargó. Se fue descargando antes, pero se apagó. Quiere decir, quiere decir que esa batería, ¿cuánto tiempo duró prendiendo el bombillito? 1 hora. Perfecto. Entonces aquí hay un concepto que nos permite cuantificar a la energía, ¿cierto? Que sería el tiempo capaz de suministrar potencia.
¿vale? Y ese valor o ese concepto lo vamos a llamar como capacidad de suministro. Capacidad de suministro. Pero expresado en potencia, lo cual quiere decir que esta batería fue capaz de suministrar ¿cuántos watts suministré? ¿Cuántos watts? 24, 24 watts. ¿En cuánto tiempo? 60 minutos, Que es lo mismo que 1 una hora. hora. Perfecto. O sea que esa batería tiene una energía de 24 watts hora. ¿Entendido, muchachos? Sí. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Ahora voy a otro concepto un poquito más grande. Ustedes han visto las estufas eléctricas, no sé cómo le llaman ustedes, las hornillas eléctricas. ¿Sí la han visto? Las hornillas donde uno pone, yo sé que ustedes son todos Sí, sí. gama alta, ¿no? Yo sí tuve hornilla en mi casa sencilla. Ahora las estufas vienen con Wi-Fi, ¿han visto? Qué locura, ¿eh? Listo, perfecto. Esa hornilla donde pone uno la sopita, la cosa, resulta que esa hornilla maneja un kilowatt, un kilowatt. Entonces yo quiero saber cuánto me vale tener la hornilla prendida. ¿Se entiende? Haciendo una sopa. Entonces yo pregunto, resulta que la sopa, en este caso la sopa, tiene que durar una hora en el fogón. Por lo tanto, ¿cuánta energía voy a consumir, compañeros? ¿Cuánta energía voy a consumir? Un kilowatt hora. Y yo voy al recibo de la electrificadora y me dice que el kilowatt hora vale eh, 0,5 dólares, por ejemplo. No sé cuántos colones. ¿Se entiende, muchachos? O sea que el valor que me gasté, el valor que me gasté calentando la sopa, ¿fue de cuánto? En este caso, ¿cuánto, compañeros? Medio dólar. 0,5. Medio Medio dólar. dólar. Muy bien. O sea que esta es una manera de cuantificar cuánta energía necesito para una potencia. Esa es la manera de entender la capacidad de energía referente a la potencia. Entonces vamos a colocar unos numeritos acá para que no lo olvide. ¿Ok? En estos numeritos que vamos a escribir, la batería de un vehículo híbrido completo, como este auto que está aquí, las baterías están entre 1,5 a 2 kilowatt hora. De 1,5 a 2 kilowatt hora. Y un motor eléctrico tiene 70 kilowatts. O sea que es como que no me alcanza la energía para poder hacerlo mover. ¿Se entiende, muchachos? Por eso se entiende mejor que la batería de un auto híbrido es una cosa muy pequeña. Listo. La batería de un híbrido enchufable, de este híbrido enchufable, está normalmente entre 22 a 35 kilowatt hora. Por lo tanto, es un poco más grande que la batería anterior hoy en día, ¿cierto? Pero todavía no es tanta la energía que tengo contenida ahí para poder hacer que el auto funcione muchísimos kilómetros a comparación de lo anterior. Y las baterías, esta ni la mencionamos porque no llega ni a un kilowatt hora. Y estas que están acá, la batería de un auto eléctrico, eso sí, hay muy diversidades, depende de la marca, pero se encuentran en general entre 30 a 100 kilowatt hora. O sea que es
casi 70 veces más grande que la batería de un vehículo híbrido. ¿Entendido? Pero para nosotros kilowatt hora va a ser una fracción demostrativa de cuánta energía tiene disponible una batería para poder generar potencia. A ver, De ¿se entiende, 30 a 100, muchachos? ingeniero, dice. Sí, depende del modelo. Digamos que antes habían baterías de 15, dice, pero estamos hablando ya de algo, por lo menos 2015 en adelante. Profe, y eso es siempre proporcional. Entre más kilowatts horas, más grande va a ser la batería. Lamentablemente es lo único que hay. Y las proporciones son lejísimas, pero súper lejísimas. Lamentablemente, pero bueno, vuelvo y repito, es la medicina que hay. O sea, no hay otra medicina, es la que hay, ¿cierto? Porque por donde lo miren tiene sus complicaciones, pero bueno, esa parte, ¿qué les digo yo? Es lo que hay, muchachos. Hay que... Miren con todos los problemas que tiene el auto y aún así lo impulsan para vender y todo, pero tengo una gráfica por acá que es bien, un poquito drástica, pero es interesante. Te la voy a Tal vez mostrar si a ver. hubiera más electrolineras, tal vez los carros pudieran tener menos batería no, o sea, no llevar esa tanta tara como dijo usted ahora, profe. Pero sí lo hay, es que electrolinera ya hay en algunos países, hay bastante electrolinera, pero bueno, eso ya cada uno ahí tendrá su asunto. Yo quiero mostrarles, a ver si lo tengo aquí, creo que es este. Una cosa que hicimos con los muchachos de la facultad un día, estoy buscándolo acá. Hay una cosa que tengo aquí para que lo vean. Esto. Esto no es del curso, pero es otra cosa. Este es cuánto vale, perdón. ¿Cuánto vale gastar la energía? Todos esos cálculos ustedes durante este curso los podremos aprender a hacer un poco cuando preguntan en una flota cuánto vale. La idea es entender estos kilowatt hora, vamos poco a poco, ¿eh? Esto tiene mucha materia, mira que hoy es el primer día y ya he metido algunos conceptos. Y esto es como cuánto me costaría a mí tanquear el auto y recorrer y todo. Pero esto es interesante. Miren este comparativo. El ejemplo es para un depósito de una capacidad de 50 litros de gasoil. ¿Sí lo ven? Listo. En promedio, una batería de un auto eléctrico grande, como un Tesla, tiene 80 kilowatt hora y pesa más o menos 600 kilos. En promedio, más o menos. Bueno, teniendo en cuenta el poder calorífico calculado, del gasoil, que es mayor que el de la gasolina, podemos decir que 0,1 litro de gasoil equivale energéticamente a ¿cuánto? A 1 kilowatt hora. Por lo tanto, el depósito de gasoil tiene aproximadamente 500 kilowatt hora. ¿Qué quiere decir? Que para yo sustituir un auto eléctrico que tiene una batería de 80 kilowatt hora actualmente, para sustituir la energía del tanque de combustible, necesitaría una batería de ¿cuánto? 500 kilowatt hora. Si una de 80 pesa 600 kilos, ¿será que un carrito como un Volkswagen Golf puede llevar 500 kilowatt hora? No. No. Muy bien, entonces, Sin pasajeros, sí. ¿será que sí? Tal vez sin pasajeros, porque complementaría el peso de las personas. Y tú si quieres, saca cuenta, pon 5 cristianos, gorditos, a 80 kilos, más o menos. Muy difícil. O sea, a llevarla, no estoy diciendo autonomía, estoy diciendo la energía. Llevar la energía del combustible todavía sigue siendo por años casi que imposible. Ah, ok, Pero sí, bueno, sí, sí. en eso está el ser humano, ¿no? Está en ese tema. Pero es real, o sea, la cantidad de energía que puede llevar es muy limitada. Bueno, entonces, para que tengamos en cuenta, las baterías del auto eléctrico normalmente están entre 100, perdón, entre 30 y 80 kilowatt hora. Las del híbrido están entre 1,5 y 2 kilowatt hora.
que son las dos que me importa a mí que ustedes tengan en cuenta. Eso no tiene que ver todavía con el voltaje, tiene que ver con la cantidad de energía almacenada en la batería para poder funcionar. ¿Entendido ese concepto, compañeros? Bueno, Y, el híbrido pesado es un sistema parecido al que me dijeron de BM, un generador, un motor. profesor, Dígame. tengo una pregunta, no me quedó claro. Es que apunté que dijimos, bueno, yo apunté que el auto eléctrico, usted dijo que de 30 a 200 kilowatt hora y ahora acaba de No, decir a de 30 80, a 80. 80. Sí. Ah, ok, ok. Podría tener Gracias. 200, un invento, alguna cosa, pero ya pesaría demasiada la batería. Ok. Muy bien. Eso se llama densidad energética, 80 kilowatts. Yo no he visto muchos de 100. Ahorita Chevrolet está sacando unos autos de 100 kilowatt hora, pero son sumamente pesados, pesa casi una tonelada la batería. Por eso el auto eléctrico tiene reforzada la suspensión, los rines son diferentes, esa parte más, un poco más compleja. Bueno, el auto híbrido pesado, que me parece una opción interesante, motor, generador, controlador, motor eléctrico y salida. Bueno, ese también es una cosa que está por ahí dando vuelta, pero en este curso no lo vamos a trabajar. Y el auto eléctrico, a mí me encanta, pesado, porque permite desarrollar mucha ingeniería local. Eso significa que los autos híbridos de este estilo necesitan un mantenimiento sobre el sistema eléctrico, cosa que carece de sentido en los autos normales, y tiene mucha aplicabilidad de ingeniería local. Ustedes miran, pero ¿cómo así? Pues sí, como esta cosa tiene, primero que recorre más kilómetros día, tienen que cambiar baterías ahí en el lugar. Tiene muchas cosas que ustedes no se esperan que pueden alterarse, que no se van a poder alterar en un vehículo normal, porque esto es un vehículo de trabajo, como el vadeo, por ejemplo. Yo tuve el caso conocido en Santiago de Chile con Transantiago, de que los autos, buses que llevaron para este proyecto, europeos, eran muy bajos y allá hay una cosa que le llaman lomo de burro, que están en las calles. No sé si en Costa Rica debe haber también, ¿no? Aquí le decimos muertos. Muertos, muy bien. Acá le decimos policía acostado, cada lugar. Pero bueno, lomo de burro le dicen los chilenos. ¿Y qué creen que hacía el lomo de burro con eso, con esas baterías? Cuando iba Pegaba. lleno, Pegaba. le pegaba las baterías y doblaba los packs y daba pérdida de aislamiento. Y bueno, tuvieron que pasar las baterías a la parte superior del vehículo. Pero adivinen qué pasó cuando la pasaron a la parte superior. Los UV Reventó el Se techo. recalentaban. se recalentaban por rayos ultravioleta. Entonces tuvieron que adaptar un sistema de enfriamiento. Bueno, pero eso es ingeniería local. Es decir, la marca local sí se puso en la tarea de hacer modificaciones. Eso es algo que es bien difícil de hacer en el auto chico, porque el auto chico está muy estudiado. En cambio, este auto se arma en parte en el país, porque la carrocería se hace en el país por muchas formas y decretos y cosas que hay para impulsar la construcción local. Pero es real, o sea, es algo real. Entonces tienes que tenerlo en cuenta. Bueno, acá nos metemos un poco a los trenes de potencia. Y estos son los trenes de potencia que ustedes me consultaban hace un ratito. El auto eléctrico, indiscutiblemente, es un sistema serie. ¿Por qué es un sistema serie? Porque ustedes tienen batería, que es la fuente de la energía. La batería le da energía ¿a quién? ¿A quién le da energía? A Al un motor motor eléctrico. eléctrico. Y el motor eléctrico reparte la energía directa ¿a dónde? A las ruedas. Y no requiere transmisión ni siquiera. O sea, el auto carece de transmisión, no tiene transmisión automática ni nada. Listo. Pues vamos a entender por qué razón no lo tiene. A ese sistema se le llama ¿cómo, muchachos? ¿Cómo le decimos? Serie. O sea que el auto eléctrico solo tiene una sola forma de conducir, que es sistema serie. ¿Comprendido? Por favor. Correcto. Sí, Perfecto, señor. muy bien. Ahora vamos a concentrarnos en el híbrido tipo serie. Listo. Híbrido tipo serie. Esos son los autos de gama más alta. ¿Por qué? Porque es el auto más suave para conducir. Porque se siente como un auto eléctrico. ¿Entendido? Es el caso de Nissan, BMW, Mercedes. ¿Cómo funciona?
toda la energía del auto, toda la energía entra única y exclusivamente al combustible. Recuerden, no entra por fuera. El motor de combustión recibe energía calórica del combustible química. El motor de combustión mueve un generador y el generador produce energía que se guarda en la batería y también energía que puede ir ¿a dónde? Al motor eléctrico. El motor eléctrico, a su vez, pues moverá a las ruedas y ese auto tampoco necesita transmisión. ¿Por qué no requiere transmisión? Porque se le puede cambiar la frecuencia del motor y también el torque para tener más o menos fuerza y no se requiere caja de cambio. Vuelvo y repito. El motor produce energía a través de un generador. Profe, La pero tengo una energía, duda con eso de la transmisión. sí señor, Entonces, quiere decir que el motor tiene la suficiente fuerza para hacer el giro de las llantas con solo la transmisión de las llantas, digamos, con el diferencial, o por ¿sabe decirlo cuál es el así. problema realmente? El problema realmente es que tiene más fuerza de la que necesita. Ese es Ah, ok. realmente el problema. Le sobra la fuerza. Mucho torque tiene, Ok. demasiado torque. Y lo tienen que controlar electrónicamente. El motor eléctrico es de lejos más eficiente que el motor de combustión interna. La eficiencia del motor eléctrico ronda al 97%. La eficiencia de un motor de combustión interna ronda al 20%. Quiere decir que de un tanque de combustible solo se utiliza en potencia real, ¿cuánto? ¿Cuánto, muchachos? El 20%. 20%. O sea 20, que si ajá. tú le echas $100 a tu carro, realmente en potencia, ¿cuántos dólares estás usando? 20. 20. El resto es calor, fricción, todas las cosas que ocurren en un motor de combustión interna. Mientras que motor eléctrico, ¿cierto? Tiene en torno al 97%. Entonces quiere decir que de $100 que eches de energía, ¿cuántos dólares se usan en potencia real? 97. 97. 97. El tema es que los $100 que le eches al auto eléctrico caben menos que los $100 que le eches en gasolina. ¿Sí me van a entender? Sí, Para claro. echarle $100 tienes que echarle como 7 veces. Mientras que $100 te lo largas en un solo tanque de combustible y te lleva a Panamá. Pero bueno, esa es una manera de entender el tema de la energía. Bueno, volvemos acá de vuelta. Entonces tenemos motor de combustión, mueve el generador como su nombre lo indica genera, puede cargar la batería y también puede mover el motor eléctrico. El motor eléctrico da movimiento y va a la rueda. Pero cuando el auto frena, el movimiento de la rueda se devuelve al generador, el generador, valga la redundancia, genera y recarga ¿a quién? La batería. A la batería. Cuando tú frenas el auto híbrido, va al generador, que antes era motor, ahora es generador, y recarga ¿a quién? La batería. A la batería. Pero ya no va para acá para nada, ¿cierto? A diferencia del otro. Después, si vas a arrancar el motor de combustión, porque ahí se apagó el motor de combustión, si vas a arrancar el motor de combustión, la batería genera o da electricidad al generador, lo mueve, el motor de combustión saca energía de la gasolina, genera volt y ahí va todo el tiempo haciendo ese trabajito. ¿Ok? Pero quien mueve el auto realmente, ¿quién es? El motor eléctrico. El motor eléctrico. ¿Ustedes han escuchado a Nissan que la publicidad de Nissan es el único auto eléctrico que no necesita recargarse? ¿Han visto eso? El e-Power. ¿Nunca lo escucharon? Cuando vayan a una feria se lo van a decir. El único auto eléctrico que no necesita recargarse. Y la gente cree que es así. Es que genera su energía infinita, ¿no? Realmente es un auto híbrido. Lo que sucede es que funciona en serie y es el menos eficiente de los sistemas. Pero bueno, es el que hay. Listo. Sistema paralelo. Sistema paralelo es un poco más complejo que el sistema serie. ¿Por qué? Olvidémonos del motor de combustión. Voy a poner por aquí
esto así. Perfecto. Si lo dejo así, ¿quién sería ahí? Un eléctrico. Un eléctrico, bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Pero la batería solo tiene 2 kilowatts. Uno, digamos, 1.5. ¿Qué va a pasar rápidamente con esa batería? Se va a descargar. Se va a descargar. Entonces necesito cargarla y no tengo toma corriente externo. Entonces necesito a alguien que cargue la batería. Ese que cargue la batería, ¿quién va a ser? El motor de combustión. El motor de combustión. Pero el motor de combustión, que lo tengo acá, tiene un rollo. ¿Cuál es el rollo? El rollo es que necesito pegarlo a la velocidad de este eje que va para acá. Y ahí hay un problema, porque tendría que hacer que los dos motores giren exactamente a la misma velocidad. ¿Se entiende o no se entiende? Señor. Entonces ese sistema sí necesita una cosa. ¿Qué creen ustedes que necesita ese sistema? Una Necesita transmisión. eso, una caja de cambio y un embrague. O sea que el único sistema que tiene caja de cambio y embrague es el sistema Paralelo. paralelo, el caso de Kia, por ejemplo. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Perfecto. Pero resulta que hay unos manes que estuvieron desde hace casi 40 años haciendo el mejor casado del mundo. O sea, los tipos hacían el casado, les traían la receta, ponían la receta, se inventaron una cosa que se llamaba el casado pizza. Ellos desde hace 40 años estaban poniendo eso, el casado pizza, casado pizza. Pero en esa época nadie daba un peso por el casado pizza. Horrible, el casado pizza, no estaba de moda, nadie. Pero los tipos seguían con la receta, casado pizza, casado pizza. En el 2020 se inventaron la moda el casado pizza. Y entonces ya no, gente no quería comer casado normal, sino quería el casado pizza. ¿Quiénes creen que fueron los reyes de la manada en ese momento? Los que venían haciendo el casado pizza desde hace 30 años. ¿Sí se entiende? Cuando nadie daba un peso por ese plato, ¿cierto? Ese es Toyota. Toyota hizo un sistema y lo fue desarrollando en el tiempo, que es una genialidad el cómo funciona, y realmente es un sistema aparte de cualquier otro auto. No hay otro auto, aunque ustedes sean vendedores de esa marca, es real, pero ese es el auto más vendido en el mundo, todo. Porque, y aparte casi se quiebra por eso, porque cuando no era el auto más vendido, nadie lo compraba, porque era un desastre. Aparte, los autos eléctricos cambiaron por Tesla. Porque los autos eléctricos, yo tengo un auto antiguo eléctrico, digámoslo así por decirlo, lo traje de Japón y lo compré en el 2010, lo tengo conservado, tiene 200 kilómetros nada más porque quiero tener como una reliquia eléctrica, algún día va a ser una reliquia, esperemos que sí. Por ahí lo pongo en la clase, un día de esto lo traigo, no lo muevo nunca porque lo tengo ahí como... Pero bueno, esos autos en mi casa no lo usan porque es mío y eso no. No lo usan porque literal es un auto horrible. Ni mi ayudante quiere moverlo, pues es un auto asqueroso. ¿Pero por qué? Porque antes los autos eléctricos eran horribles. El Nissan Leaf, no me digan qué bonito, era una cosa horrible, era raro, una burbuja. Toyota hacía unas cosas raras. Quien cambió eso fue Tesla. Cuando llegó Tesla y el auto eléctrico lo rediseñó, lo hizo muy parecido a los autos normales. Antes lo que buscaban era muy aerodinámicos, un concepto muy global. Tesla le hizo algo genial y es que hizo el auto eléctrico chévere. Cuando lo hizo chévere, nice, así bien cool, los demás fabricantes comenzaron a seguir esa onda y es lo que tienen ustedes como auto. Pero en general el auto híbrido, el secreto del auto híbrido más eficiente realmente, lo tiene el que empezó con este tema del auto híbrido y es Toyota, con un tema que se llama serie paralelo. El sistema de serie paralelo es una cosa muy interesante, la cual es la que vamos a estudiar en esta clase, ¿cierto? Porque es un sistema que permite acoplar a dos motores eléctricos, en este caso un motor y un generador, que es algo curioso e interesante,
junto a un motor de combustión interna, moviéndose todos al mismo tiempo. Por eso le llaman Synergy Drive, porque son como energías juntas. Pero no es que están movidos con una embrague, no, no. Están movidos todos en un sistema planetario que permite hacer que todos sumen energía. Y el motor de combustión suma potencia, ya sea eléctrica, y lo que le sobra lo puede poner directo mecánico acá. A ver si me hago entender. Y cuando hace regenerativo puede ir para acá, puede ir para acá, y cuando es eléctrico va para allá, y hace todo un tema energético súper interesante que hace que este auto sea el de los mejores consumos. Realmente yo lo he analizado bastante bien y solo a nivel de comparación, ya hablemos de marca, realmente el único modelo que he visto que supera cualquier Toyota híbrido son los Ford Escape, por ejemplo, que le compró esa patente a Toyota, que realmente incorporó baterías de litio y verdad que hicieron el Ford Escape que también vienen dándole desde hace mucho tiempo, hicieron una cosa muy buena también. De resto, comienzan a comparar los consumos energéticos de los autos y se dan cuenta que lo que es Toyota está fuera de contexto con respecto al resto de marcas. Y Ford también está bastante fuera de contexto con respecto al resto de marcas. Pero no estoy diciendo que una marca sea mejor que otra, eso es otra cosa. Estoy diciendo los sistemas incorporados. Ahora, ¿por qué razón estas marcas, que tampoco es que sean unas marcas cualquiera, ¿no? Porque estas marcas no le meten tanto rollo ya al auto híbrido? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no Enfocan le ya meten? más en los eléctricos. Eso, porque ya el casado pizza va a salir de moda y va a venir una ley que quita los casados. Entonces dice, no, pero ¿de cómo le vamos a meter ahora tantos millones de dólares a esta planta? Sí, 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 es que esto viene para afuera. Entonces se han enfocado más en los autos eléctricos porque finalmente a los fabricantes lo que les interesa es cumplir, competir, pero cumplir. Si no se puede vender el auto, menos que compite. Pero bueno, son los tres sistemas que tenemos. Esto tengo que explicarlo a la perfección porque esto no lo he explicado todavía, pero son tres sistemas y a eso le vamos a llamar trenes de potencia. Trenes de potencia. Eso es parte fundamental de las preguntas de la evaluación de la clase. ¿Ok? Aquí viene ahora la estructura del auto eléctrico, que es parte fundamental del curso. Entonces tenemos que explicar ahora cada uno de los puntos del auto para dar nombre. Recuerden que entre hoy y mañana desarrollamos esta presentación y luego nos vamos a concentrar en cada punto a desarrollar la explicación de cada cosa. ¿Ok? Bueno, vamos a la última parte de la clase, que son algunas preguntas finales. Ya me fui un poquito largo, pero espero que no se molesten porque a veces me voy de largo. No pasa nada, ¿verdad? Un ratito, no, les prometo que no es mucho. Para nada, profe, muchas gracias. Bueno, yo termino porque mi mujer comienza a llamarme, que ya está bueno, ya está bueno, pero si no por mí me queda acá toda la madrugada. Bueno, ¿quién tiene alguna preguntita suelta? Ya tenemos unos minutitos acá porque hoy empezamos un poquitito tarde. ¿Quién tiene alguna una preguntita suelta o algo así? A ver, a Vamos ver. bien, vamos bien. Bueno, listo. Hoy, mañana, pasado van a ser muy teóricos y ya cuando metamos en materia con las cosas de la ingeniería del auto va a estar bien bonito porque créanme que esta parte, cuando vean la parte, esta pregunta se la voy a hacer después, ¿cierto? Esto es fundamento físico. Ahora que veamos la parte física van a entenderlo y luego cuando cerremos el cabo hacia atrás, hay una pregunta que les voy a hacer y es que si hubiese sido posible entender lo del final sin haber entendido todas estas partes que vamos a empezar a partir de acá. De eso se van a dar cuenta que se lo voy a preguntar. Porque realmente el secreto del auto eléctrico es entender todos estos conceptos que parecen muy básicos, pero realmente uno tiene un mixer entre muchas cosas en la cabecita que con los conceptos pues quedan fundamentados, ¿vale? Y no son conceptos míos, por eso nosotros hicimos la certificación, porque a nosotros nos respalda la norma, entonces digo, bueno, ya por lo menos tengo un respaldo de algo que dice que lo que estoy diciendo es veraz porque estoy certificado en la norma ISO para eso. Bueno, mañana esperemos que entren puntuales. Hoy les dimos el lapsus ahí de ingreso porque yo sé que hay algunos que la plataforma, que la clave, bueno, en fin, mañana el mismo horario, la misma manera de ingresar, la misma clave. Mañana a partir más o menos de las 10 de la mañana pueden ver la clase en diferido en los enlaces que están en la página que yo escribí, que me imagino que todos entraron, una clavecita muy sencilla. ¿Vieron todo, no? Muy sencillo.
Y mañana hagan lo que dice ahí dice que se haga un correo, ahí dice, bueno, haga un correo, no, ahí dice cómo se hace el examen, vayan viendo cómo se hace, hay un videito que les puse para que vean cómo se hace, hay unos enlaces de ayuda para lo de la conexión, hay un manual que ya está ahí, les coloqué el manual, está el manual nuevo, miren el manual está acá, ya se los acabo de colocar hoy. Bueno, ya se los mostré ahorita, ¿no? Realmente el manual lo estuvimos trabajando hace un ratito. Léanse el manual porque ese es parte de la clase, es esto que está aquí. Entonces, ustedes que deberían leerse, por lo menos las 20 primeras páginas del manual, con calmita se las van leyendo, yo no les voy a preguntar de eso. Aquí está puesto, mírenlo. Van leyendo, van estudiando, van viendo cosas, ahí están los sistemas. Bueno, está muy bien explicadito el manual, bien bonito, van viendo la batería, van escuchando, porque luego esto lo vamos a desarrollar durante la clase. ¿Ok? Listo, eso es de ustedes, lo pueden descargar y todo. Y cualquier pregunta mañana empezamos con las preguntitas, en los primeros 10 minutos ya no hay presentación, no hay nada, solamente nos concentramos. Y mañana postramos un auto, hacemos ya algunas cosas con las cámaras. Bueno, muy bien, muchas gracias por escucharme el día de hoy. ¿Se va entendiendo la clase, compañeros? Perfectamente, profe. ¿Les Sí, va señor, todo gustando? bien. Pero Sí, señor. Bueno, en la clase tiene un formato y hay un contenido y todo. A mí olvídense que me importa que ustedes vean que yo sé, ya ese vano personal lo pasé. A mí me interesa en lo poquito que yo conozco, miren, con toda sinceridad, compartirlo he dicho, al máximo, que ustedes hagan de esto una herramienta. O sea que cualquier cosa, con el respeto que me tengan, me preguntan y con calma lo vamos desarrollando, así como hoy, genial, un grupo. Estoy contento porque siempre que empiezo un módulo, yo hago mi oración y digo, ojalá me toque un grupo y este grupo está chévere porque uno siente el feeling, aunque las clases virtuales son una cosa loca, pero la gente cuando están en buena onda, quieren aprender y todo, buenísimo porque seguro que permite que también uno colabore y dé más de uno en lo que puede. Y cualquier cosa que tengan, recuerden el número, lo pueden contactar, lo escriben y todo. Y cualquier duda, ahí está Yaniel y todo durante la clase, lo van viendo. Entonces nada, muchachos, les agradezco enorme que se hayan inscrito al programa, me encanta porque son varios grupos ya que llevamos en orden siempre ascendente en calidad y nos vemos el día de mañana sin falta, esperemos que Dios nos dé la oportunidad de estar acá y charlarlo y estar ameno. Yo disfruto, yo parece que queda uno cansado de la voz, pero disfruto, salgo rejuvenecido con cada clase porque me encanta poder compartirlo. Muchas gracias, nos vemos el día de Muchas mañana gracias. y que estén muy bien, Profe, muchachos. un detalle nada más, es que estoy viendo aquí en mi correo bueno, le entiendo que usted nos iba a mandar esa información, pero eso cuando llega es que no lo veo, la Eh, verdad. no, ahí la única información que tiene que llegarles es Ajá. el correo que los invita al examen. Ah, ok. Es el único que no les ha llegado, que me imagino que tiene que llegarle esta semana para que todos lo confirmen de aquí el viernes. Pero yo les digo cuándo le llega, porque Janiem lo tiene que pasar la lista ya última para yo enviarle, bueno, la plataforma les envía un correo, que es el único correo adicional que les va a llegar. Ya ustedes tienen una página, me imagino, de training ahí, que es donde está la clavecita, donde sale la clase, sale Ajá. todo eso, ¿no? Bueno, ya ahí está. Pero mañana me imagino que va a ser otro código para la clase, ¿o no? No, no, todo Es el mismo. igualito, y el Ah, ok, dale, mismo, dale. todo igual, no cambia nada de aquí hasta el módulo cuando se acabe, todo igual. Listo. Estamos entonces esta ¿Entendido? mañana, si Dios quiere. Éntrense, yo abro la sala media hora antes. Pueden entrar Ok. media hora antes para que preparen su micro y todo. Yo me despierto nomás pensando en esta clase. Esto es mi día, es todo pendiente esperándolo a usted. Entonces, yo digo, ¿cómo es que entran 5 minutos antes y yo todo el día aquí sin dormir pues, esperando a los muchachos? Bueno, gracias muchachos. Nos vemos mañana. Bueno, Antelso, por ahí, Que hasta estén muy bien. luego. Bendiciones. Pura vida, Tuanis. Gracias, profe. Gracias. Bye bye.